Por sus oraciones. El domingo vine a la iglesia y me tuve que ir porque me dio ese virus del invierno y la verdad me puse mal. Pero bueno, ya gracias a Dios estoy bien. Imagínense, para yo no poder comer 3 días casi, hay que estar mal. Cuando yo no como, algo no anda bien. Así que el latino normalmente es así. Pero bueno, el título que le he llamado hoy a la prédica es "No he venido por justos". Y es una frase que Jesús dijo: "No he venido por justos". Y quiero que me acompañe el libro de Lucas, capítulo 5, verso 27 al 32. Y dice la palabra del Señor: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: "Sígueme". Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo recién convertido en el año 99, me acuerdo que un pastor decidió hacer una conferencia en el Central Methodist Hall en Westminster, que es un lugar muy amplio. Mi hermano estuvo esa vez, me acuerdo, una capacidad como para 2,000 personas, un lugar muy bonito. Si está por Westminster, visítelo, es gratis la entrada, puede estar, hay una cafetería y un lugar muy bonito. Pero el pastor, cuando yo recién convertido, obviamente dijo: se acaban las entradas y después no me digan a mí de que no pudieron ir porque no tenían entradas. Yo recién convertido pensé que no habían pastores o personas de que utilizaran esa técnica, y yo inmediatamente, apenas terminó el servicio, compré mi entrada porque dije: no me puedo perder esa bendición. De las 2,000 personas, creo que fuimos como unas 50 o 70 personas, porque no se llenó el lugar. Pero dije: ay caramba, en los cristianos también hay personas con mañas, o saben cómo vender o cómo impulsar, motivar a las personas para que compren sus entradas inmediatamente. Y en que cristianos, obviamente, la gente piensa que somos perfectos. Perfectos no somos, y encontramos en la viña del Señor de todo. En la escuela está el que estudia y el que no estudia. En el restaurante vas a encontrar el que te habla con la boca llena y el que tiene maneras para comer. En el transporte público y donde tú vayas te vas a encontrar con todos, con diferentes tipos de personas, y en la iglesia del Señor también. Pero si una persona, uno la ve que está mal en la iglesia, démosle gracias a Dios porque está en el lugar correcto para entrar en un proceso. Y no es cuando nosotros pensamos que la persona va a cambiar, sino que Dios está trabajando. Dios está trabajando en todo momento. A veces no nos damos cuenta. Jesús trabajó, se piensa que son los 30 años cuando Él empieza el ministerio. Pero ¿qué fueron los 30 años de Jesús antes? Fue un tiempo de un proceso, un tiempo de estar en la carpintería. Y quizás nosotros, después de 5 años, decimos: yo ya debería estar cantando en esa iglesia, yo debería estar en esa posición. Pero hay procesos donde Dios lo tiene a uno. En ese lugar donde tú estés trabajando, son tiempos de proceso. Y llegará el momento, porque Dios nunca llega tarde, donde Dios te levanta, donde Dios te exalta, en el momento que Dios tiene preparado para hacerlo. Son en los tiempos de Dios y no en el tiempo de nosotros. En esa conferencia que les estaba hablando, me acuerdo que fue una conferencia poderosa. Había una pastora llamada Esther, muy usada en los milagros, y semanas antes le habían diagnosticado a mi abuelita una enfermedad, creo que artritis o diabetes, no me acuerdo qué enfermedad. Uno recién convertido, obviamente, intercede y me acerco donde la pastora. Me acuerdo cuando dice alguna persona enferma que quiera oración, y yo pasé al frente por mi abuelita y le dije: quiero que oren por mi abuelita. Y ella me miró, y como que la pastora no me prestó atención a lo que yo le dije y se preocupó más en mí. Y es que a veces nosotros nos preocupamos por otras personas, y está bien, pero pensamos nosotros que esa persona necesita de Dios. Yo también, pero no tanto como esta persona.
porque estamos viendo que quizás por una enfermedad o por algo físico necesita más. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, por favor habla con mi hijo, porque necesita mucho de Dios. O en el trabajo, predícale a fulano de tal, porque esa persona necesita de Dios. Y estamos nosotros preocupados en el otro, pero yo no necesito de Dios, porque yo estoy bien de salud, tengo trabajo, tengo casa, estoy económicamente bien, de salud bien, pero ellos sí necesitan, porque están pasando una situación. Y no nos damos cuenta que todos nosotros necesitamos a Dios. Todos, no existe una persona que no necesite a Dios, porque el único bueno es Dios. Dice la palabra en Romanos de que no hay ni uno solo. Todos somos pecadores y por tanto todos estamos destituidos, no merecemos nosotros a Dios. Pero su amor es tan grande que Él nos llamó a nosotros. Ese amor tan grande que Él nos ha dado a nosotros. Nosotros sin Cristo somos todos pecadores, enfermos espirituales, tenemos problemas, tenemos situaciones, no somos merecedores nosotros de un regalo tan grande. El regalo de la salvación es un regalo de gracia, pero tenemos que valorar porque en sí no es gratis el regalo, porque alguien pagó un precio, que fue Jesús. Él fue por nosotros y por eso a veces no valoramos. Si a uno le regalan, con mi hermano hablaba esta semana, a una persona que cuando se fue a Arabia Saudita vendió su auto a una persona. No le voy a decir el nombre ni nada para que no diga, ¿a quién le habrá vendido el auto para saber? No, le vendió el auto, pero la persona tuvo un accidente y no pagó por el auto. Pero mi hermano pagó un precio por ese auto. Pero la otra persona a la cual se le regaló el auto, como fue, en pocas palabras, si ya está chocado no lo voy a pagar. Fue gratis. Cuando alguien te regala a veces no lo valoras. A los muchachos tú le das un iPhone 16 y quizás no lo valore, lo tira, pa. Y si uno le dice, no lo tires, pero no se ha roto, lo he tirado sobre la cama. Pero nosotros sí nos preocupamos, nosotros nos costó. Cuando los jóvenes crecen y van a trabajar y ahorran su dinero y se van a comprar cosas, ahora apagan la luz. Ahora el jabón no lo dejan mojado. Ahora se echan menos shampoo para lavarse la cabeza. Ahora se dan cuenta lo caro que era y por qué le decía a uno que cuidara las cosas. Se van a la universidad, tienen una persona con la que viven ahora y ahora yo tiendo mi cama y el otro no la tiende. O yo lavo mi plato y el otro no lava el plato. Y ahora se ponen en la posición como padres, lava tu plato. ¿Les ha pasado? Claro que sí. Cuando uno tiene que convivir con otra persona, entiende y aprecia cómo son los padres con uno. Pero bueno, no hay nadie, solo Dios. Y nosotros quiero que entendamos como manera de introducción el privilegio que nosotros tenemos de ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio de ser hechos hijos de Dios. Cuando los niños pequeños están en casa, ellos no se preocupan en qué hay para comer, porque va a haber comida y hay una cama, porque el Padre está ahí y le provee algo. Por eso nosotros tenemos que entender que como hijos y con ese privilegio, Dios no se olvida de nosotros. Dios escucha cada oración que nosotros hacemos al Padre, en el nombre de Jesús y con la acción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un título tan grande, el ser llamados nosotros hijos, que solamente los que son padres pueden entender. Cuando tu hijo da la primera palabra y te dice papá o te dice mamá. Ustedes cuando sus hijos dijeron por primera vez dad, daddy, papi o algo así, no empiezan a compartir, dijo papá, dijo mamá, se emocionan porque dijo ese nombre tan hermoso que nos rompe el corazón a nosotros cuando nos dicen papá. Es un título que nosotros ahora tenemos como Padre. ¿Cuánto más nuestro Dios Padre? Si nosotros, siendo humanos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más Dios con nosotros? Lo pongo como un ejemplo para poder entender nosotros la magnitud. Que cuando tú vayas por la calle y tengas un día mal en el trabajo, un día mal en la calle,
un día oscuro, un día de lluvia, un día de frío, un día de que te está yendo el peor de los días, pero tienes un privilegio de ser llamado hijo y entender la identidad que tú tienes como hijo de Dios. No me importa lo que pueda pasar alrededor, yo tengo un título, que soy hijo de Dios, y Dios no me desampara. En la casa de papá voy a tener comida. En la casa de papá voy a tener un lugar de descanso. Y no le hablo de la iglesia donde le dan un rico té, café y galletitas y a veces en un buen día nos dan algo de comer, sino que les hablo de la misma voz de Dios, la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El que te dice que no tengas miedo, que Él está contigo. Que el que dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él está contigo. Porque su vara y su cayado nos infundirán aliento. Y esa es nuestra esperanza y nuestra fortaleza, para a pesar de que sea un mal día, tú te puedas levantar y seguir caminando y decir, en Cristo Jesús soy más que vencedor y yo puedo salir adelante. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Demos gloria a Dios. La Biblia dice que bueno no hay nadie. Dice la Biblia en uno de los relatos de que un joven se acercó al Señor y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Dios, ¿qué le respondió? Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno no hay absolutamente nadie, porque el único bueno es Dios. Jesús vino en condición de hombre, pero Jesús es Dios. Es el único puro, santo, donde no se encontró pecado. El único que no ha cometido pecado es Jesús, Dios, el Todopoderoso. Mahoma falló. Mahoma no es Dios. Ni Buda, ni Confucio, ni José Smith, ni cualquiera de esas otras personas, ni Ellen White, ni líderes de iglesias de otras religiones. El único es Jesucristo, que vino a pagar el precio por nosotros, por amor, porque vio a sus hijos que estaban sufriendo por el enemigo y dijo, yo voy por ellos, y se entregó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. El ser humano nace con maldad. Desde muy pequeños, los niños, los que son padres, no me van a decir de que se sorprenden cuando un bebé que ni siquiera camina y que ni siquiera habla lo empieza a manipular. Cuando empieza a llorar, porque sabe que cuando llora van a venir a cargarlo. O cuando les están entrenando que dejen el pañal. Y ellos saben dónde orinar y dónde no orinar. ¿Quién les enseñó a sacar la lengua? ¿Quién les enseñó a botar la comida al piso? ¿Quién les enseña a ponerse la comida en la cabeza? ¿Quién les enseña cuando les dicen no hagas tal cosa? Inmediatamente hacen lo contrario. Porque nosotros con la condición de ser humano nacemos con esa concupiscencia que es el deseo de pecar en nosotros. Desde muy pequeño. No hay hombre perfecto. No busque el pastor perfecto, ni la iglesia perfecta, porque no la va a encontrar, porque no existe. Tenemos errores y fallamos y tenemos que ir a la fuente, que es Jesús, para decirle, ayúdame, háblame, enséñame, porque yo quiero ser mejor. Dice que había un hombre, lo que hemos leído, Mateo, Leví, pero yo lo transformo, me gusta traer a la actualidad la historia que hemos leído. Yo me imagino que Leví, si estuviera en el 2024, cobrador de impuestos, un hombre puesto económicamente muy bien, tendría su casa, por decirlo, en un lugar muy residencial, se levanta de su cama, de su king size, quizás, se da un baño, quizás, con burbujas, tiene su jacuzzi, se sube a su Audi, se sienta, aire acondicionado porque hace calor, y llega a su oficina muy lujosa a cobrar impuestos. Era un hombre que estaba muy bien posicionado, en un alto rango económico. Y era un día normal para él que él se iba a trabajar. Y yo quiero que usted me entienda, porque un día normal es donde pueden ocurrir cosas sobrenaturales. Donde tú dices, ay, qué pereza, mañana es lunes y el clima ya cambió. Y mañana hay paro
de trenes o de buses y voy a tener que caminar. Quizás me tenga que subir en esa bicicleta eléctrica para llegar más rápido a mi trabajo y va a estar lloviendo y me voy a ensuciar. ¡Qué pereza! Y estás pensando ya en el problema de lo que va a pasar el día de mañana. Pero tú no sabes que ese día tienes algo, ahí va a ocurrir algo diferente. Es el día de tu milagro. Es el día de tu sanidad espiritual, física. O es el día que quizás te van a promover. Es el día que quizás te va a llegar una carta donde te va a traer una buena noticia. Y tú vas a decir, yo no me esperaba esto. Y es así donde Dios funciona. Tú puedes decir, ayuné 40 días, pastor, y no pasó nada. Y el hermano llega al lado y dice, Ricardo, me desperté y me llegó una carta con 1000, del gobierno se equivocó por el préstamo de la universidad, hablando en un futuro, y me devolvieron 1000 libras. Y el hermano que ayunó 40 días dice, ¿por qué a él sí, que no ayunó, y a mí no? Es injusto. Y es que Dios trabaja de maneras que no tienen sentido para nosotros. Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento correcto. Tú no sabes el día que Dios va a pasar por tu trabajo, por tu casa, por tu familia, por tu vida, el día que te va a tocar la puerta. Tú no sabes. Leví, Mateo, escritor del primer libro del Nuevo Testamento, está sentado en la mesa cobrando los tributos, cobrando los impuestos, y de repente es el día donde pasa Jesús. Y le dijo una sola palabra. Se acerca y le dice, sígueme. Lo que me interesa de esto es que Jesús no le dijo, mira, mi nombre es Jesús. Soy Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no le digas a nadie. Tengo un plan para ti. Tú vas a ser uno de mis 12 discípulos, pero yo necesito que no te preocupes de tus cosas y que tú vengas y me sigas, que conmigo vas a estar bien. Si alguien viene y me dice, deja tu trabajo, no te preocupes, yo tengo un trabajo mejor para ti. Te voy a pagar esto, te voy a dar lo otro, deja tu casa, dile al landlord que ya no quieres seguir con la renta de esa casa porque tengo algo mejor para ti, te enseña las fotos, tú te vas seguro. Eso ya no es fe, porque tú te estás moviendo por lo que tú ya vistes. Y no es lo que tú ves lo que te va a impulsar, sino lo que tú no ves. Lo que tú solamente tienes que escuchar aquí, nadie ha visto a Jesús. Jesús se aparece y le dice a Mateo, a Leví, a David, a Richard, a Ricardo, a Laura, a Nancy, a nosotros, a Edward, a Alex, y nos viene y nos dice, sígueme. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Cuál es nuestra respuesta ante una pregunta sin una explicación? ¿A dónde voy a ir? Solo me está diciendo, sígueme. Tú tienes que estar seguro que el que te está llamando tiene algo mucho mejor de lo que tú tienes en el presente, pero tienes que dejar lo que tú tienes en el presente para ese futuro que Dios tiene para ti. Tienes que desligarte. Y no te hablo que dejes la llave de tu auto, que dejes tu trabajo, que dejes tu casa. Pero quizás que dejes el ego, los celos, las iras, la gritería, la contienda. Porque podemos estar en la iglesia y en la iglesia, en la casa de Dios, hay muchas personas que todavía tenemos cosas que tenemos que cambiar. Pero llega un momento y después no digamos, nadie me dijo, porque este es el momento cuando uno predica y uno habla y te habla de Jesús que te está diciendo, sígueme, donde tú tienes que responder a un llamado. Al profeta Samuel estaba él en el templo, estaba con Leví, el sacerdote Leví, Dios mismo le fue a hablar. Y entendió de que era, no Leví, me acuerdo el nombre del sacerdote, el sacerdote lo llamó al profeta Samuel, y Elí, y le dijo, cuando te llame Dios, le dice, heme aquí. Y es así lo que tú tienes que responder cuando Dios te llame. Y no esperes una voz audible que te diga, oh Alex Molina, soy yo, Jehová de los ejércitos, te vengo hablando aquí, o que te llegue un email, sino que tú puedas responder inmediatamente, Dios me está hablando. Quizás yo no le caigo bien a todos, ya. No, si predica la pastora Milena, quizás sí le hubiera respondido yo, pero pastor no, pastor es medio mentiroso, o lleva todo la broma. No importa quién se pare adelante.
No me mires a mí, no mires a la pastora Miriam, no mires a Pastor Richard, no mires a la persona que canta, no mires a la persona que te da la bienvenida. Mira a Jesús, que Dios utiliza el vaso, que Dios utiliza para traer un mensaje. Ayer me quedé hasta tarde escuchando prédicas, reflexiones, y se me pasó el tiempo, eran las 2 de la mañana, donde me puse a dormir, porque me tocaron los testimonios de que escuchaba ayer. Decía, qué Dios tan grande y qué tan maravilloso que tenemos. Y Dios le dice a Leví, sígueme, y Dios te dice a ti, sígueme. No te fijes en el día que tú tienes, no te fijes en lo que tú puedes ver alrededor. Esta misma tarde puede ser tu día. Este mismo momento puede ser el momento de tu sanidad. A veces la gente piensa de que llamándolos al frente, ungiéndolo con aceite, teniendo 2 horas de oración intercesora, va a sanar al enfermo. La gente se sana a veces así de rápido. Una vez fui invitado a una casa a comer, un amigo colombiano, y cuando llego me dice, mi hijo está mal del estómago, con mareo, fiebre, y estaba ahí sentado con nosotros en la mesa. Me dijo, ¿puedes orar por él? Claro, le dije, mientras orábamos por la comida, mi oración fue tan simple, dije, Señor Jesús, ten misericordia, y declaramos una palabra de sanidad en tu nombre por el niño. Comimos, me fui y me dijo, se le fue el dolor de cabeza, se le paró el estómago flojo que tenía, se sanó. No fui yo, fue la fe que tenían ellos que se activó. Puede haber uno orado 1 hora y no pasaba nada. Nosotros no sabemos cómo Dios trabaja. Tú puedes estar planchando, bañándote, manejando, corriendo o haciendo lo que sea y sientes que Dios te habla. Yo hace muchos años salí a correr todos los sábados. Y una vez corriendo, me acuerdo que escuchando una adoración de Marcos Barrientos, me vino una palabra profética a mi vida sobre mi persona, que me decía, vas a ir al banco y va a pasar esto y te van a decir esto, pero yo voy a avergonzar a esa gente del banco. Y empecé a sentir que habían como ángeles alrededor mío, que venían corriendo como un ejército. Y cuando yo llego al banco me empiezan a ocurrir las cosas, pero ya Dios me había preparado. Y fue para mostrarme a mí cómo es Dios tan grande. Es vivir bajo la confianza de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús llamó y usó, puede usar a alguien para que nos hable de Jesús. La pregunta aquí que hago yo hoy, no quiero que me respondan ni que me levante la mano, sino que meditemos nosotros. Es que cuando Dios nos dijo, sígueme, porque a los que estamos aquí que hemos creído que Jesucristo se levantó de los muertos, y hemos predicado y hemos aceptado, hemos confesado con nuestro corazón, hemos creído en nuestro corazón, confesado con nuestra boca y creído en nuestro corazón, que Jesús se levantó de los muertos, que está vivo y que regresa por su iglesia. Cuando Dios nos llamó a nosotros, hay unas preguntas. ¿Respondiste al llamado? No me respondas. Muchas personas predican ahí afuera, acepta a Cristo, y ya aceptaron 20 personas a Cristo, pero no hubo un cambio, no hubo una transformación. Más bien a veces vino vanagloria. O dice, gané 20 almas para Cristo, ¿y dónde están? Nunca vinieron a la iglesia. Porque si tú te paras afuera de la estación del tren y le dices a alguien, quiero hablarte de Jesús, te van a ignorar. Pero si tú te paras y le dices, ¿puedo orar por ti? Quizás te digan, ok, porque todos quieren oración. Pero cuando tú le dices en la predicación lo que no le gusta a nadie escuchar, dice, eres pecador. ¿Qué tienes conmigo? ¿Cómo se te ocurre decirme que soy pecador? Si yo soy bueno, si yo no hago mal a la gente, yo no robo. Sí, pero bueno, no hay ni uno solo, dice la palabra. Pero cuando mencionan la palabra pecado, no, a mí no me llames pecador. Todo el mundo miente, pero yo soy bueno. Todo el mundo se ha robado algo, quizás del supermercado, se ha comido algo. En algún momento hiciste algo malo, sí, pero eso es pecado. Y el pecado a nosotros nos separa de Dios. Y el único que nos vuelve a pegar, a unir, a conectar es Cristo. Entonces la pregunta es, ¿respondiste al llamado? La otra pregunta, ¿decidiste seguir a Cristo? Porque una cosa es ser creyente, porque yo creo en Dios, y otra cosa es seguidor de Cristo. Y Dios dijo, id y predicad el evangelio a todas las naciones y haced discípulos. No solamente que conozcan,
Hay gente que sí, hasta satanistas, creen en Dios, saben que existe Dios. Ellos saben. Ayer entre todos los testimonios, escuché un ex satanista que ahora es predicador en Sudáfrica. Y dice, cristianos, yo dice, cuando era satanista, este hombre dice, los veía que tenían ángeles alrededor y un sello de luz a cada uno de los que eran cristianos en la calle y yo no los podía tocar. Si nosotros pudiéramos ver el ambiente espiritual, nosotros correríamos a la iglesia, correríamos a adorar y decirle gracias, pero no es por vista, sino por fe. Esto que te digo no está en un versículo de la Biblia, pero son testimonios que son reales de los que ellos puedan ver. Y no digas, yo también quiero ver lo mismo. No, yo solamente decido creer. Yo sé que Él me ayuda, que Él anda conmigo, que Él está conmigo, que Él me fortalece, que Él me levanta en los momentos difíciles. Yo lloro, claro que lloro. Que me siento débil, claro que sí. Que me enfermo, el pastor 3 días no comió, imagínense. Ya había perdido tanto peso, parecía Ricardo. Estaba delgadito, figurita. Imagínense, para que uno no coma, está mal. No está mal de comer. Pero ¿sabes qué es seguir a Cristo, iglesia? Yo creo que meditemos nosotros con esas preguntas. Si hemos aceptado el llamado de Cristo, si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, si nosotros sabemos qué es seguir a Cristo. Leví escuchó el llamado de Jesús. En ese momento, quizás hubiera dicho, pero mis deudas, las citas que tengo mañana, ¿cómo te voy a seguir? Inmediatamente, él dice que dejó todo. En el versículo 28 dice que Leví dijo, y dejando todo, se levantó y le siguió. El seguir a Cristo trae consecuencias, trae situaciones difíciles, donde recibes hasta persecución de la misma familia. Ya te lavaron el cerebro, fanático. Yo he sido testigo de personas que me han dicho, por favor, que hasta mi hijo, háblale. Y cuando el hijo ha llegado a la iglesia y se ha enamorado de Cristo y ha adorado y ha levantado las manos, a mí me tocó traducirle a una persona, porque no hablaba castellano, en un retiro de jóvenes, y yo parado detrás de él, en la oreja, le traducía la canción, y cuando levanto mis manos, ¿no? Y empecé a traducirle, y empezó a moverse él, y empezó a temblar, y se fue adelante llorando, sintiendo el arrepentimiento de Cristo, una transformación. Después, la mamá que empezó a ver la transformación, dijo, no quiero que mi hijo se vuelva un fanático, para que no vaya a la iglesia. Y es triste que la gente lo vea como un fanatismo. Prefieren ver personas que se pierden, drogados, alcohólicos, rebeldes. Es mejor un día en la casa de Dios y eso va a cambiar la mente de la persona que 1000 años allá afuera. Es lo mejor que se puede hacer. Y era seguir, pero trae consecuencias. Verso 28 dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. A mí me gusta mucho la palabra en inglés cuando se dice todo, porque nosotros no entendemos en castellano lo que es todo. Cuando le dicen, limpia todo, porque trabajo en el sector de la limpieza, y uno va y revisa y mueve algo, y le dicen uno que tiene ojo con curva o ojo de águila, porque encuentra polvo donde dice, pero es que yo no pensé que eso se tenía que limpiar. Y te dije, todo. En inglés le dicen all, todo. Y como que la palabra all, para mí yo lo entiendo más que la misma palabra en castellano. Si me dicen todo, es absolutamente todo. Y dice acá que Leví, Mateo, y dejándolo todo. O sea que dejó absolutamente todo. Se levantó. Imagínate al jefe de Leví mirándolo cómo se levanta de la mesa de tributos y se va, se empieza a ir caminando a seguir a Cristo. Dijo, Leví, ven para acá. Leví, te estoy hablando, no desobedezcas a tu jefe.
Quizás el jefe llamó a recursos humanos que le preparen la carta por desobedecer y escaparse en la hora de trabajo por obedecer a ese Jesús. Pero lo dejó todo en ese momento. Se levantó y lo siguió a Cristo. La arrogancia de los fariseos inmediatamente empiezan a mirar y mire este Mateo, este Jesús, comiendo con pecadores, con cobradores de impuestos. ¿Qué se ha creído? Mira esto. Porque los fariseos son esos que se paran, eran conocedores de la palabra, de las escrituras, pero se paran a mirar a las personas, a juzgar a las personas. Juzgaban a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bien y no necesitamos a Dios. Ellos sí necesitan a Dios. Porque esa es la arrogancia. Y de esos hay muchos. De esos hay muchos que están allá que dicen que no necesitan a Dios. Yo le digo a la iglesia hoy, a los que nos ven a través de las redes, todos necesitamos a Cristo. Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Si ustedes son muy perfectos, ustedes no tienen problema. Ok. Pero estos han decidido la mejor parte. Recibir la palabra de Dios. Y dice, ellos son los enfermos, sino los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Y voy avanzando porque me doy cuenta que ya me quedan solo 4 minutos. Verso 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Yo le voy a invitar que nos pongamos de pie, lo voy a pedir a Ricardo. Bueno, Ricardo ya está listo. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y es esa palabra que quizás no nos gusta a muchos de nosotros cuando se menciona pecadores. El aceptar a Cristo nos sella a nosotros con el poder del Espíritu Santo y somos pertenencia de Cristo. Pero de ahí en adelante tiene que haber una transformación, un cambio entre la vida antigua a la vida nueva. Porque no puede ser lo mismo. En Juan capítulo 3 Jesús tuvo una conversación con un hombre llamado Nicodemo. Y le dijo Jesús, tienes que nacer de nuevo. Y le dijo, pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su mamá? Él no podía entender porque la mente natural no percibe lo espiritual. Y Jesús le dijo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y es necesario, Cristo nos da la salvación, pero es necesario que nosotros seamos transformados, pero Dios no te obliga, sino que Dios te habla y tú tomas la decisión. Como hijo, obedeces al Padre lo que Dios te está diciendo. Y yo quiero, iglesia, de que hoy yo soy el primer pecador, porque bueno no hay ni uno solo. Tenemos fallas y tenemos errores. El acusador es el diablo, el que te dice sucio, cochino, mentiroso, ladrón, basura, no sirves, te arrepientes y después vuelves a lo mismo. ¡Qué vergüenza! Ya no deberías ir a esa iglesia, porque siempre fallas, eres un hipócrita. Y eso es lo que el diablo le dice a uno. Pero ¿a quién vas a escuchar tú el día de hoy? Yo le digo, no tengo ahorita porque ahí ahora casi no se cargan billetes. Pero si yo tengo un billete de 50 libras de esos rojos, nuevo, y lo arrugo, y lo tiro, y lo pisoteo, y le echo tierra, y lo vuelvo a levantar, arrugado y sucio, ¿sigue siendo un billete de 50 libras o no? ¿Ha perdido su valor? El diablo muchas veces a nosotros nos ha pisoteado, nos ha hecho así, nos ha tirado, han hablado mentira de nosotros, nos han dicho muchas cosas, calumnias, falso juicio sobre nosotros, cosas que no hemos merecido, injusticias. Pero el valor como hijo no se pierde, porque eres hijo. Y yo quiero que entienda la iglesia hoy esa identidad. El diablo es mentiroso.
El diablo te quiere destruir. A muchos no les gustan estos mensajes cuando se habla acerca del pecado. Pero dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. 3 asesinos escribieron casi la mitad de la Biblia: Moisés, David y Saulo. Mataron personas y ellos también se sintieron mal. Pero cuando viene uno delante de Dios y se arrepiente de corazón, Dios te perdona. El amor es más grande que el problema. Si has fallado, que yo sé que todos fallamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por la gracia y por el amor, solo se necesita una decisión. Esa decisión que tomó Leví, Mateo, que es el mismo, cuando Jesús pasó por ahí y le dijo una palabra: sígueme. Sígueme significa que tienes que dejar cosas. Yo sé las cosas que yo tengo que dejar. Y le pido a Dios que examine mi corazón, porque quizás soy ciego y no me doy cuenta que tengo que dejar cosas. David decía: examíname si en mí hay camino de perversidad. David tuvo un plan macabro para matar a un hombre llamado Urías. ¿Por qué? Porque había embarazado David a la mujer que no era de él. ¡Qué terrible! Pero David se arrepintió. Dios envió un profeta llamado Natán y escribió el Salmo 51, donde dice que Dios no desprecia un corazón humilde, humillado, contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Salmo 51, 17. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Yo no quiero que ustedes me cuenten sus problemas. A Dios, Dios conoce. El diablo te ha querido pisotear. Yo quiero que tú cierres tus ojos. No hemos terminado el servicio. Quiero que aprovechemos este tiempo para poder orar. Porque es un tiempo sublime, un tiempo de la presencia de Dios. Ahí donde tú estás, todos con los ojos cerrados. Y te dije, no quiero que tú me respondas, sino que tú medites en la palabra de hoy. Que ese mismo Jesús, que es de ayer, hoy y por siempre, y por los siglos de los siglos, el eterno, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el maestro de Galilea, el alfa y el omega, el principio y el fin, el mismo que pasó por esa mesa de los tributos, es el que pasa el día de hoy y te dice hoy: sígueme. Y ahí donde tú estás, medita. Y quiero invitarte mientras oramos, si hay personas que desean que oremos, antes que pases, si deseas que oremos, toma la decisión de decir: yo decido seguir a Cristo y dejo todo atrás. Le entrego mi alma, mi cuerpo, mi mente, mis fuerzas y todo, y decido seguir a Cristo. Si hay personas aquí que quieren tomar ese paso, y no tengan miedo, porque con Cristo no hay plan B. Dios usó a Mateo tremendamente. Yo te invito a que vengas adelante si tomas la decisión hoy de seguir a Cristo. Y le voy a pedir a los pastores también que vengan aquí adelante mirando a la congregación para estar orando desde ahí. Señor Jesús, te damos la gloria, la honra y el honor a ti, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que tú harás. Porque tu amor es tan grande, Señor, que nosotros, siendo pecadores, tú, Señor, nos llamaste, llegaste a nosotros. Nosotros no te buscamos, sino que tu misericordia nos alcanzó. Y nosotros hoy, Señor, hoy tomamos la decisión. Hoy declaramos tu gloria y tu poder en esta casa. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Oramos por la congregación hoy, Señor. Oramos por la congregación entera. En el nombre poderoso de Jesús. Declarando, Señor,
de que tu nombre es superior a cualquier nombre, Señor. Que en tu nombre se rompen las cadenas, Señor. Que en tu nombre los muros caen, Señor. Que ocurre lo sobrenatural. Que los enfermos se sanan. Que los endemoniados son libres. Que el nombre de Jesús que se predica, Señor, en la iglesia el día de hoy, Señor, es poderoso, Señor. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena, todo espíritu ancestral y generacional que se haya querido mover en las personas para robarle la paz. En el nombre de Jesús, en este momento declaramos de que somos libres, Señor, que hay libertad en la casa, que hay libertad en